Y para profundizar la situación en el Napo frente a la minería tanto legal como ilegal y estas acciones de protección, está ya con nosotros el doctor Andrés Rojas. Él es defensor de derechos humanos y de la naturaleza. Abogado Rojas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, pues sería importante que usted nos ponga en contexto de la situación que vive en este momento la provincia. Bienvenido. Buenas noches, primero saludarles desde la provincia de Napo, la Amazonía ecuatoriana, extenderles un cordial saludo, un abrazo fraterno y agradecer el espacio y la oportunidad que se nos brinda para poder dar a conocer el proceso de resistencia y la demanda de garantía jurisdiccional como acción de protección que entre varios colectivos y la Defensoría del Pueblo propusimos con la finalidad de que se reconozca la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza debido al incremento de actividades extractivas inconsultas, en este caso de minería de oro. Yo agradezco la oportunidad nuevamente, el espacio, y les envío un saludo cordial desde la provincia de Napo. ¿Cuál es la situación, abogado Rojas, con esta acción de protección? Tenemos conocimiento de que ha habido incumplimiento, es decir, se ha hecho caso omiso de una decisión judicial y de alguna manera entendemos que las actividades estarían continuando, se estarían de todas maneras, pese a esta acción, desarrollando. Sí, lastimosamente el poder político piensa que está sobre el control de constitucionalidad. Estaba atento a la noticia que venían transmitiendo y que decían que la Asamblea Nacional una decisión judicial tampoco la quiere cumplir. Hay procedimientos en la ley establecidos cuando una disposición judicial, en este caso en el ámbito jurisdiccional, no está la parte accionada, no está conforme. En este caso, si el ministerio o los ministerios accionados, como son el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Ministerio de Minas, no estaban conforme con la sentencia de primera y segunda instancia dentro de la acción de protección propuesta en contra de la minería, tendrían que haber propuesto una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y que ésta les diga si hay razón o no hay razón en la sentencia. Sin embargo, ellos no lo hacen, pero tampoco cumplen con la disposición constitucional. Para darle un poquito de contexto a sus fieles oyentes, yo les voy a contar la historia de la minería dentro de la provincia de Napo y por qué derivó en una acción de protección. Más allá de 25 años, el territorio de Napo ha sido minado de forma indiscriminada. De esos 25 años, por ejemplo, el cantón Carlos Julio Arrosemena Tola, que es uno de los que más ha sido perjudicado en este sentido, dentro de su población, según el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el 2020, existe el 80% de su población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, aducen de que la minería trae desarrollo económico y productivo. Dentro de este mismo cantón, en el 2021, la Universidad Regional Amazónica Ica publicó un estudio científico en donde declaró a 3 ríos literalmente muertos, es decir, que no tiene vida macroinvertebrada ni microinvertebrada, debido a la cantidad de operación diaria que existe para poder extraer este mineral llamado oro, ¿no? Producto de esto, y después de haber otorgado más de 30,000 hectáreas concesionadas con más de 146 concesiones mineras de forma inconsulta. ¿Qué quiere decir esto? Que no se respetó la consulta previa, libre e informada que establece el artículo 57.7 de la Constitución, ni tampoco se respetó la consulta ambiental que establece el artículo 398 de la Con Constitución. esto, abogado Rojas, lo que estamos diciendo es que la minería ilegal que nos plantean y nos ponen y defiende el Estado ecuatoriano de ninguna manera es legal tampoco. Para nada, y nosotros hemos sostenido siempre que las actividades mineras en Napo, pese a que tienen una concesión otorgada por el Estado, es ilegítima porque no se respetó los requisitos previos como son la consulta. Pero más allá de la consulta, los pasivos ambientales que se han venido dejando son incalculables. Y por eso esta sentencia, que es aceptada parcialmente tanto en primera como en segunda instancia, versa sobre el reconocimiento a la vulneración de los derechos de la naturaleza en su restauración. ¿Qué quiere decir?
la justicia constitucional reconoce que la actividad minera tenía que haberse realizado. Sin embargo, también reconoce que la falta de control de parte del Estado, en este caso específicamente sobre temas ambientales del Ministerio del Ambiente, ha permitido que existan una cantidad de pasivos ambientales, los mismos que tienen que ser restaurados. Y en el numeral 9.2 de la sentencia dice que los ministerios accionados, es decir, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero, en un plazo de 180 días, tendrían que haber elaborado un plan de restauración a fin de reconocer y mitigar la vulneración de derechos de la naturaleza. Este y otros numerales más de la sentencia no han sido cumplidos, llevamos más de 180 días, el plazo de los 180 días se cumplía el 13 de octubre del 2022 y seguimos en espera de que los ministerios presenten los informes correspondientes que den cumplimiento. En vista de esto, en calidad de delegado de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Napo, he presentado 2 informes de incumplimiento a la sentencia al juez de instancia, el doctor Roberto David Sarabia, que es el encargado de cumplir esta sentencia, y se nos ha convocado a una audiencia para el 10 de febrero a las 9 de la mañana con la finalidad de determinar si hubo o no hubo incumplimiento a la sentencia y modificar las medidas de reparación debido a que no se está dando el alcance que tiene la sentencia constitucional y los ministerios únicamente están haciendo un trabajo mediocre, por llamarlo de alguna forma, sin cumplir el alcance constitucional de esta sentencia que versa sobre la contaminación de los ríos. Esta falta de cumplimiento de esta sentencia podría sin duda alguna acarrear consecuencias, entre ellas la destitución de los funcionarios. Por supuesto que sí, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece claramente en el artículo 134, 135 que la falta de cumplimiento de las sentencias constitucionales pueden acarrear la destitución de los accionados cuando son autoridades públicas. Pero también se tiene que seguir el debido proceso. En este momento, justamente nos encontramos en la fase preliminar para poder acudir a la Corte Constitucional con la fase de incumplimiento de sentencia y que sea la Corte Constitucional la que destituya, en este caso, a los 2 ministros, el ministro del Ambiente, el ministro de Minas y el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero, porque han incumplido la sentencia. Y no solo que se trata de un incumplimiento de sentencia, sino que la falta de restauración tanto de los ríos como de los bosques, está de cierta forma afectando la salud de las personas que se encuentran río abajo en el margen izquierdo y derecho, que viven todavía comunidades indígenas y que consumen directamente del río el agua. Esto, al consumir agua que está contaminada por metales pesados que se involucran en la minería y otros hidrocarburos, estamos atentando directamente contra la vida de estas personas, porque el agua contaminada por metales pesados traduce en un desarrollo de enfermedades catastróficas tipo cáncer. Ahora, abogado Rojas, hemos podido ver a través de los medios de comunicación que la situación en la provincia del Napo, en 13 comunidades y un supino, es uno de los puntos más críticos, que la minería ilegal se ha profundizado, se ha intensificado en estos últimos, desde el último año, desde el año 2022. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Porque vemos que por un lado el Estado ecuatoriano promueve y quizás justifica precisamente la presencia de la minería, entre comillas, legal frente a estos hechos de minería ilegal que existen, asumiendo que el Estado ecuatoriano no tiene las capacidades para poder combatir de manera oportuna y eficiente estos lamentables hechos también de minería ilegal, que en una gran mayoría de casos además están acompañados de otro tipo de delitos, ¿no? De tráfico de personas, de el narcotráfico, y esto ha provocado ya situaciones lamentables aquí en el país. ¿Cuál ha sido la respuesta frente a esta situación? No tenemos respuesta de parte del gobierno central. Es más, el 5 de noviembre del 2021 ingresaron 5 máquinas al sector de Yutsupil. Inmediatamente, en virtud del decreto 151 emitido por Guillermo Lasso, se puso en conocimiento de Gobernación y le dijimos: señor gobernador, están entrando máquinas de Yutsupino, un lugar donde no hay licencia ambiental para poder operar, por lo tanto es minería ilegal. Sin embargo, se esperó hasta febrero del 2022, luego que el 9 de febrero del 2022 los movimientos sociales, acompañados con
varias personas pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas, a través de una marcha multitudinaria, se exigiera una respuesta de parte del Estado para controlar lo que estaba sucediendo en Yutsupino, que habían más de 250 excavadoras. En 4 meses, más de 250 excavadoras estaban operando en Yutsupino y sin embargo no había respuesta. El 13 de febrero del 2022 se lleva a cabo el gran operativo Manatí, que salió en todas las redes sociales y medios de comunicación y que se incautó 148 excavadoras y que hoy por hoy, después de casi un año, siguen todavía incautadas. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos un solo operador minero detenido. Y esto llama la atención y yo a modo de sarcasmo le he dicho a Fiscalía, lo que ustedes nos están diciendo es de que esas máquinas destruyeron el territorio de Yutsupino, más de 120 hectáreas controladas a control remoto. Porque en un año que no existan operadores mineros o propietarios de esa maquinaria dentro de una investigación fiscal o con una posible formulación de cargos, quiere decir que en los próximos meses la máquina va a empezar a salir porque no existen responsables. Entonces, sin embargo, nosotros confiábamos de que luego de este operativo de tal magnitud, donde más de 1.300 policías y militares intervinieron en este sector, creíamos que la minería ilegal estaba siendo controlada y de cierta forma erradicada. Lastimosamente, un año después, se abrieron 12 frentes, más de 600 hectáreas minadas ilegalmente y más de 250 excavadoras distribuidas a nivel provincial en diferentes frentes mineros. Más de 20,000 galones de combustible tipo diésel se destina a esta actividad minera ilegal y el Estado hasta el día de hoy no ha dado respuesta a los requerimientos planteados. Nosotros hemos sido muy enfáticos en solicitar emergencia ambiental para Napo y declaratoria de estado de excepción focalizado para que se contrarresten las actividades mineras ilegales en nuestro territorio. Ahora, el mismo coordinador zonal norte del Viceministerio de Minas, Mauricio Almeida, ha reconocido que ha habido un incremento frente al 2021 del 100% en lo que tiene que ver a minería ilegal. Se habla de que hay unas 42 concesiones mineras de oro autorizadas en la provincia del Napo y en al menos 4 de ellas existiría irrupción de minería ilegal o de mineros ilegales. Frente a esta situación hemos podido conocer también algunas propuestas del gobierno nacional de entrar de vía decreto ejecutivo, permitir o avanzar con la militarización de ciertos sectores y de ciertas zonas del país, precisamente para evitar, dicen, la minería ilegal. Otros dicen que es para resguardar la minería que estaría en condiciones regulares, aunque, como ya hemos manifestado, no necesariamente en una situación de legalidad. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? ¿Es necesaria esta militarización? ¿Cómo han analizado? ¿Cuáles son las lecturas? En Napo existe minería ilegal en todos los frentes. No hay concesiones mineras autorizadas legalmente, ninguna tiene licencia ambiental para operar. Por lo tanto, todas las actividades mineras realizadas en territorio de Napo son ilegales. Nosotros tenemos un criterio dividido respecto de la militarización de territorios. Exigimos la militarización del territorio en Napo para erradicar la minería ilegal, pero tampoco estamos de acuerdo y no consentimos la militarización del territorio cuando se pretende dar seguridad privada a empresas mineras que están causando deterioro dentro de los territorios en Napo, como es la situación que está viviendo la Sierra Ecuatoriana. En Napo la realidad es totalmente diferente y por eso hemos solicitado que no se confundan las realidades de los territorios y se haga un análisis levantando justamente información en campo. Manifestamos que dentro de las comunidades de Napo están siendo contaminados los ríos, deforestados los bosques, pero sobre todo lo que usted mismo decía, hay otros delitos conexos en la realidad en el contorno de este delito que es minería ilegal. Y está operando el narcotráfico porque existe dentro del mismo territorio consumo de sustancias de estupefacientes, existe el incremento de prostitución, pero no solo prostitución como quien dice formal, sino prostitución infantil, porque las niñas están siendo destinadas, las niñas de las comunidades,
incluso prostitución homosexual, los niños de las comunidades están siendo destinados a los operadores mineros ilegales por la cantidad de dinero que se está circulando dentro de estos territorios. Hay tráfico de armas, hay otros delitos como es la intimidación o el amedrentamiento, debido a que, lógicamente, hay personas que no quieren dar paso a la actividad minera porque se dan cuenta de lo destructiva e invasiva que es. Y estas personas están siendo encañonadas, prácticamente amenazadas y obligadas a aceptar esta incursión de los mineros ilegales. Por eso nosotros exigimos que se controlen los delitos conexos. En Napo nunca teníamos casos de sicariato. El año anterior terminamos con más de 8 muertes violentas tipo sicariato y que seguramente está en un contexto relacionado por el incremento de minería ilegal, porque la misma ministra del Interior en ese tiempo, la señora Alexandra Vela, supo decir que dentro de la minería ilegal estaban involucradas mafias dedicadas al narcotráfico y al incremento de violencia en el país. No podemos permitir la entrega de territorio ni tampoco el cambio de vida de las comunidades dentro de las mismas. Ahora, abogado Rojas, ¿cuál es la situación de los activistas ambientales, de quienes defienden la naturaleza? ¿Ha habido criminalización? ¿Ha habido personas detenidas? Ventajosamente tenemos una mesa técnica, una mesa jurídica que da la asistencia necesaria para poder proteger este tipo de intento de criminalización. En el 2021, la empresa que tiene concesionada más de 8,000 hectáreas a su nombre propuso demandas en contra de activistas debido a que denunciaron lo que es cierto, la contaminación y la destrucción de 3 ríos que en lo posterior fueron declarados muertos. La Asamblea Nacional, dentro de este proceso de amnistía que muchos políticos a nivel nacional estaban en contra, benefició a este proceso de amnistía a estos luchadores de territorio que se han opuesto a la destrucción de la naturaleza y de esa forma han quedado libres de procesos legales. Pero más allá de la criminalización, de la protesta o de los procesos de resistencia, existen amenazas continuas a quienes hemos ejercido la actividad de defensa del territorio. Existen compañeros que por las mismas autoridades han sido llamados a amenazar debido a la oposición que existe en contra de las actividades mineras legales e ilegales en el territorio. La minería en Napo o en la Amazonía ecuatoriana no se realiza en zonas subterráneas, sino que se realiza a cielo abierto y en el lecho de los ríos. Por eso decimos, minería legal o ilegal en el territorio de Napo, mientras se realice en el lecho del río, es un crimen y un biocidio contra los derechos de la naturaleza, que la Constitución y el país se jacta desde el 2008 en ser el primer país en el mundo de haber reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos a nivel constitucional. Por lo tanto, tenemos que hacer valer ese artículo 71 que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y expulsar la minería que destruye nuestros cuerpos hídricos. Bien, abogado Rojas, queremos agradecerle quizás para despedirnos de una manera muy concreta porque tengo que irme ya a un corte. ¿Cuáles son las expectativas a corto y mediano plazo? Bueno, realmente nosotros hemos perdido esperanza en que se dé cumplimiento porque existe demasiado interés político de no cumplir con la sentencia. Sin embargo, tenemos que agotar las instancias nacionales a fin de poder acudir en todo caso a un órgano internacional, porque lo que se está sucediendo es un crimen contra la humanidad. El contaminar cuerpos hídricos, que las autoridades saben que esos cuerpos hídricos no solo que se involucran en los procesos productivos como la agricultura, sino que se consume de forma directa el agua en las comunidades, es estar matando o atentando contra la vida en los territorios de la provincia de Napo. Sin embargo, estamos conscientes de que esto es una lucha larga que apenas lleva 3 años de lucha. Esperamos en algún momento llegar a la conciencia de las autoridades y no tengamos la necesidad de acudir a órganos internacionales y se dé cuenta del biocidio que están causando. Estamos conscientes del largo camino que nos toca recorrer, pero no vamos a desmayar en el proceso. Yo quiero agradecer nuevamente el espacio, siempre a las órdenes, y hagan fuerza por Napo, hagan fuerza por la Amazonía. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias al abogado Andrés Rojas. Él es defensor de derechos humanos y de la naturaleza. Nos ha dado a conocer el contexto de la situación frente a la minería, tanto formal como ilegal en esta provincia. Son las